Qué bueno estar aquí nuevamente para que juntos meditemos en la palabra. Continuamos estudiando la obra del Espíritu Santo en el creyente. Espero que usted sea edificado y que el Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas para crecer juntos en el Señor. Estuvimos hablando de la obra que hace el Espíritu en el creyente, de la salvación, de la santificación, de cómo Él da testimonio de Cristo, de la palabra de verdad. Ahora continuamos. Debemos saber que el ser humano está hecho para ser capacitado. Desde que el bebé está en el vientre de la madre, se está capacitando. El bebé es capaz de oír los sonidos, de reconocer el lenguaje del padre y de la madre, de sentir lo que siente la mamá. Así, cuando él nace, ya está capacitado para vivir en la familia que le tocó vivir. Entonces, sabiendo que el ser humano está hecho para ser capacitado, en nuestra vida cristiana tenemos que ser capacitados. ¿Pero cómo? ¿Cómo me capacito? Es el Espíritu Santo el que nos capacita. Así lo dijo Jesús a sus discípulos. Por eso es que nosotros tenemos que ser bautizados y revestidos por el Espíritu Santo. Vimos en el estudio anterior que el Espíritu Santo estaba en la vida de Jesucristo y hasta entonces Él comenzó su ministerio. El Espíritu Santo tiene que estar en la vida del creyente para que nosotros también imitemos a Jesús en su ministerio. El Señor en Hechos 1:8 le dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, ¿verdad? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí el Señor estaba diciéndoles que necesitaban poder del Espíritu Santo para continuar la obra por lo cual Él los había instruido. Los discípulos no salieron a predicar tan pronto el Señor subió al cielo en la ascensión. No, ellos tuvieron que esperar todavía 10 días después. En la fiesta del Pentecostés estaban ellos reunidos, los discípulos y los que habían logrado convertirse al Evangelio. Entonces la Biblia habla en Hechos de que ahí fue donde el Espíritu Santo los revistió y los empoderó, y hasta entonces ellos iban a poder seguir con la misión que el Señor les había asignado. Todo cristiano, todo el que le ha reconocido como su Salvador, tiene esa capacidad, o debe de hacerlo, de continuar con la misión. Porque el Señor le dice: y recibiréis poder, pero no se queda hasta ahí. ¿Para qué? Para que sean mis testigos. Tenemos que testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Veamos en primer lugar, el Espíritu Santo capacita para predicar la palabra de Dios. Fíjese bien, el Espíritu Santo capacitó, revistió y ungió al Señor Jesucristo. Ahora nosotros, los que estamos en la obligación de testificar de Jesús, necesitamos ese revestimiento del Espíritu Santo. De lo contrario, no podemos hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. El apóstol lo dijo a los tesalonicenses en Tesalonicenses 1:4 y le dijo: y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino
en el poder de Dios. Cuando nosotros testificamos del Señor y somos muy elocuentes, pero no tenemos el poder del Espíritu Santo, no causa efecto la palabra en la vida del que oye. No hay impacto. Pero cuando viene el Espíritu Santo y tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, entonces hay conversión, hay arrepentimiento y hay salvación. Veamos en segundo lugar, el Espíritu Santo dota de dones a la iglesia. El Señor nos capacita, es la obra que hace en el creyente. Nos dota de dones. Y para eso quiero que vayamos a 1 Corintios y vamos a leer del 1 al 7. Y la palabra recita así. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Mire qué interesante. El Señor dice, no quiero que ignoren estas cosas. Si bien es cierto que el Señor nos llama a que testifiquemos, nos llena de su Espíritu Santo, nos da poder, también nos da dones. Para cada uno del que ha creído y ha nacido de nuevo, hay dones disponibles a su disposición que da el Espíritu Santo. Y no podemos decir que nosotros no tenemos dones. Recuerde que el don se refiere a la habilidad o capacidad de una persona que tiene cierta relevancia o que la distingue de los demás. Porque ella es capaz de realizarla, es capaz de realizar diversas acciones con ese don. Pero, hermana, yo no sé cuál es mi don todavía. Nosotros tenemos que ejercitarnos en la fe. Porque nadie puede decir que no tiene dones. Por lo menos un don usted lo puede tener. Sabemos que los dones son dones de sanidad, dones de profecía, don de lenguas, don de ser maestro. Bueno, hay tantos dones. Nosotros tenemos ese don porque el Espíritu Santo se lo da a su iglesia. El Espíritu Santo da los dones para que nosotros vayamos y hagamos la obra evangelizadora, número 1, y número 2, para edificar la iglesia. Los dones son para que nosotros prestemos servicio a los no convertidos y a los convertidos. Dios nos ha dejado una herramienta importantísima que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una energía como algunos dicen. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo. El Espíritu Santo tiene sentimientos. Si no nos dijera y no contristece el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Porque Él tiene sentimientos, se entristece cuando nosotros desobedecemos. Entonces, mis hermanos, Dios ha dado los dones para capacitar, para sanar, para aconsejar, para liberar, para hacer prosperar el pueblo de Dios en su vida espiritual. Fíjese que en Corintios 14, 1 Corintios 14, 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, porque los dones son para edificar, para
construir. Por eso nosotros debemos de anhelar los dones espirituales. Por lo menos uno debemos de tenerlo para el servicio en la obra del Señor. Veamos en tercer lugar, el Espíritu Santo da unidad a la iglesia. Y en Efesios 4, 1, 3 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una de las formas en las que la Iglesia del Señor daría testimonio de Cristo es a través de la unidad del cuerpo de Cristo, los que conforman la Iglesia. Porque, mire, mi hermano y amigo, nada funciona cuando todo está dividido. Y tomemos como ejemplo el hogar. Cuando la pareja no está unida, empiezan los problemas y no funciona bien el hogar ni la crianza de los hijos. Así lo mismo la iglesia del Señor. Dios nos llama a que nosotros estemos en unidad. Y para ello podemos tomar como ejemplo la iglesia primitiva, que por cierto fue fundada allá en el Pentecostés cuando fueron revestidos del Espíritu Santo. Ahí inició la iglesia. Cuando Pedro dio el discurso, dice la Biblia que habían 120, pero cuando Pedro con poder dio su discurso, su primer discurso, se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. Fue un discurso maravilloso, lleno de poder que Dios dio. Y ahí se agregaron más personas a la iglesia. Y ahí inicia la iglesia su ministerio. Y dice la Biblia en Hechos 2 siempre, que estaban unánimes juntos, no estaban divididos. Porque el único que ha venido a dividir es el enemigo. Nosotros tenemos que estar en unidad, dice la Biblia. Tenemos que estar juntos, solícitos en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Jesús es la paz. Él nos une a nosotros. Qué bueno es cuando los cristianos nos reunimos a adorar, nos reunimos a planificar el trabajo en la obra. Y qué bueno es cuando estamos en un mismo sentir. La iglesia primitiva, ¿saben qué hacía? Eran tan unidos que vendían sus propiedades. Nadie tenía necesidad porque compartían los unos con los otros. Dios quiere que seamos un pueblo unido, que no andemos uno por un lado y el otro por el otro lado, porque ahí es donde Satanás se aprovecha para entrar a destruir a los cristianos. Así es que, viendo eso, el Espíritu Santo intercede por los creyentes al orar. Dice que la iglesia estaba junta haciendo oraciones. Mire qué hermoso. En Romanos 8:26 dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Mire qué hermoso. La oración. La iglesia primitiva estaban juntos y estaban orando, unánimes. La oración es la herramienta que Dios nos ha dado, que Dios ha dado a la iglesia para alcanzar gracia y oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia y el oportuno socorro. Si sabemos que estamos orando bien,
No lo sabemos. Pero esa es la función del Espíritu Santo. Él hace intérprete nuestra oración con gemidos indecibles, dice la palabra. Mire qué interesante. El creyente necesita orar. Necesita orar porque de esa manera, a través de la palabra y a través de la oración, es que nosotros podemos tener la santificación, que es lo que agrada al Señor. El esfuerzo que hacemos por mantenernos nosotros unidos, orando, nos lleva a la santificación. Por eso es que el Señor ha dejado todas estas directrices. Y cuando el Espíritu Santo viniera, aún lo que no comprendiéramos de lo que nos habló el Señor Jesucristo, Él mismo nos lo iba a hacer entender. Mire qué hermoso. La oración de la iglesia sería completamente inefectiva si no fuera por la obra poderosa de intercesión del Espíritu Santo. Sería inefectiva. Pero tenemos al Espíritu Santo. Es que alegrémonos que el Espíritu Santo es la misma presencia de Dios en nuestra vida que opera en el creyente para que nosotros podamos salir triunfantes. De lo contrario, no podemos. No podemos. El Espíritu Santo llena al creyente. Mire qué interesante. En Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La llenura del Espíritu Santo es algo que el creyente debe de buscar diariamente. El apóstol Pablo lo presenta como un mandato. Sed llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos conduce, es el que nos da autoridad. Y si nosotros nacimos de nuevo y somos hijos de Dios, tenemos que tener esa autoridad para ser efectivos en lo que Dios nos ha encomendado. ¿Cuál es la comisión que Dios nos dejó? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la comisión y nadie puede evadirla. Nadie puede evadirla. Una vez nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, esa es la comisión. La persona llena del Espíritu Santo piensa, desea, habla y vive conforme el pensamiento y los deseos de Dios. Es una persona guiada e impulsada por el Espíritu Santo. Mire qué hermoso tener la llenura del Espíritu Santo. Es entonces cuando nosotros no estamos débiles, estamos fuertes. Y en quinto lugar, el Espíritu Santo produce fruto al creyente. Es que tener una conexión con el Espíritu Santo, tenerlo en nuestra vida, dice que Él vive en nosotros. Es algo maravilloso, produce frutos. Todos sabemos, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Nos van a conocer por los frutos. Y en Gálatas 5, 22, 24 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Mire qué hermoso. Nosotros hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El Señor nos da el fruto del Espíritu, es el carácter del cristiano. El carácter del cristiano que goza del Espíritu Santo es diferente.
Ya no podemos andar amargados por la vida. Ya no podemos andar ofendiendo por la vida deliberadamente, porque el Espíritu nos manda que demos frutos de amor, de gozo, de paz y de paciencia. Y los frutos de la carne van desapareciendo porque están sustituidos por los frutos del Espíritu Santo. Mire qué hermoso. Por eso nosotros, hermanos, para ir concluyendo, debemos de andar en el Espíritu, porque el Espíritu nos da vida, esa vida espiritual que nosotros debemos de tener. Eso que los que no han creído en Jesús dicen, yo no puedo. Sí puedes, pero con la ayuda del Espíritu Santo, porque nada de lo que intentemos hacer en nuestra propia carne va a funcionar, solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Así es que metámonos en la unción del Señor y todo va a cambiar en nuestra vida. Dios me los bendiga mucho y sé que el Espíritu Santo está obrando en usted que no le conoce. Venga a formar parte del cuerpo de Cristo y va a sentir la diferencia. Dios me lo bendiga mucho. Lo esperamos en el próximo estudio.